Por el apoyo, no solamente para el Mundial, sino por todo el apoyo demostrado durante por hacer que el Mundial se conozca, por hacer que IMAR se conozca y que la gente pueda participar. Para Vitoria será para Vitoria-Gasteiz será una oportunidad junto a IMAR en National Disability Sport. Gaztediko presidenteari eta bere jardunean implikazio soziala, kirolzaletasun bokazioa eta giza konpromisoa etenik gabe erakusten dituen klub honi. Cuando nos enteramos que el Torneo Internacional de Rugby Inclusivo IMAR 2017 se iba a celebrar en Vitoria, en la capital de Euskadi, recibimos con satisfacción la noticia, sobre todo porque había grandes ciudades en liza, como era el caso de Londres, ¿no? Y no es para menos, porque en el mes de agosto Vitoria-Gasteiz va a recibir a más de 1000 personas. Son 15 equipos procedentes de 9 países, Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, Irlanda, Euskadi y Argentina, así como Francia y España, además de un convenado también internacional que aunará a personas de Hong Kong, Estados Unidos, Colombia, Serbia, México y Canadá. Esa presencia internacional supone una riqueza cultural para Euskadi y para su capital, que a lo largo de esa semana verá por sus calles y por su entorno a muchas caras que luego, al regreso a sus hogares, divulgarán las bondades de nuestra tierra. El rugby está repleto de valores, en Dublín, en Calais o aquí en Euskadi. Mujeres y hombres lo practican con la misma vocación y se demuestra como una de las actividades deportivas más cohesionadoras. A pesar de ser un deporte duro, rudo y de mucho contacto, el rugby ostenta unos valores que lo hacen sensible y muy especial, haciendo que los diferentes se sientan iguales. Y dentro de este gran deporte, el rugby inclusivo reúne a personas con diferentes capacidades, les ayuda a estar en forma, a sentirse bien y a mejorar su calidad de vida y a colaborar en el desarrollo de una sociedad avanzada y comprometida. En este sentido, el tercer tiempo es una de las mejores expresiones del rugby inclusivo y del otro rugby también. Rivales, árbitros, público forman un comprometido y modélico conjunto social. Así lo viene demostrando ya el Gaztedi, un gran club vasco y alavés. Su designación oficial por parte de IMAS como anfitrión de esta segunda edición lo dice todo. Ya son 4 años desde que el Gaztedi incorporó en su estructura deportiva el mundo de la inclusión, ¿no? Y ya medio centenar de mujeres y hombres dedican en nuestra capital todo su entusiasmo para trabajar con y sin diversidad funcional, y ello constituye un paso gigantesco en la inclusión social de las personas con discapacidad. Ojalá otras actividades deportivas y otras actividades culturales y sociales recogieran este ejemplo de integración que el Gaztedi nos ofrece desde hace años y que ahora se ha reconocido con este torneo que se celebrará en agosto. El rugby inclusivo vestirá a Vitoria-Gasteiz de deporte y de algo más, ya que IMAR 2017 celebrará en este mismo Palacio Europa unas jornadas en torno a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades y al acceso a una vida saludable de las personas con discapacidad, además de charlas formativas. Zorionak Gaztedi rugby taldeari bere ekimenegatik, Vitoria-Gasteiz eta hiriarekin batera Euskadi guztia, inklusiorako nazioarteko erreferentzia bihurtzen dira berriz. Gainera, zutabe sozial handi bat eraikitzeko lanaren beste adibide bat ematen du. Hain zuzen ere, zutabe hori da gure bezalako gizarte aurreratu baten oinarria. Eskerrik asko.